Así es, mírate, todo lo que pase en la infancia va a repercutir para siempre y va a dejar cicatrices, huellas a todo nivel, nivel mental, nivel óseo, nivel de la salud física. Entonces, pues ya tocamos el tema de la salud mental, de la salud ósea, y pues hablando de la salud física, ahí sí que la lista es interminable en complicaciones que pueden suceder secundarias a la obesidad. Nombremos algunas. El síndrome metabólico es de las situaciones que debemos necesariamente prevenir. El síndrome metabólico es una serie de complicaciones, como su nombre lo indica, metabólicas que surgen de forma secundaria a la obesidad. Implica que un niño ya tiene hipertensión arterial, es decir, que la sangre va con mucha más fuerza al interior de sus venas y de sus arterias y hace una sobrecarga del trabajo cardíaco. Y tiene daños, o sea, la sangre tiene que ir a cierta velocidad, con cierta resistencia cuando pasa por el vaso sanguíneo, pero el hecho de ir con una mayor presión daña los órganos, puede dañar cerebro, ojo, riñones, entre los órganos que más visiblemente se afectan. Además de la hipertensión arterial en los niños, aparece la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina yo la explico de la siguiente manera. Recordemos que el azúcar de la sangre, que se llama glucosa, es la gasolina de nuestro cuerpo. Y es normal tener cierto rango de glucosa en sangre. Pero cuando yo como más de lo que me toca, pues ese nivel de glucosa va a subir. Y sigo comiendo más y ese nivel de glucosa va a subir. La glucosa no está libremente por la sangre y por los tejidos. La glucosa se regula minuto a minuto. La glucosa que vamos comiendo la guardamos en el hígado y del hígado se libera minuto a minuto de una forma regular para que independientemente de si yo llevo 6 horas sin comer o acabo de tener una comida grande y copiosa, pues no me sienta mareado ni en uno ni en el otro extremo. Quien hace ese trabajo de guardar la glucosa en las células y en las células bueno, en el hígado, esa hormona se llama la insulina. Entonces, si empiezo a comer más y suben los niveles de glucosa, pues suben los niveles de insulina para tener que compensarla. Y suben los niveles más de glucosa y suben los niveles de insulina. Pero llega un punto en el que los niveles de insulina ya no van a subir más y las células del cuerpo ya no le van a hacer caso a la insulina porque se cansa. Quien la produce es el páncreas y el páncreas se cansa de seguir produciendo insulina y no ver una respuesta. En ese punto le llamamos resistencia a la insulina. Ahí aparece la resistencia a la insulina que se manifiesta en el cuerpo con manchas negras en el cuello, en los pliegues del cuello, en los pliegues de las axilas, en los pliegues de muñecas y antebrazos, en los pliegues de las ingles, de los gorditos horizontales que aparecen en el abdomen. Esas manchas se llaman acantosis nigricans y es un decir a través de la piel del organismo de decir estoy cansado de producir insulina, no me estás haciendo caso. La insulina dice no me estás haciendo caso, por favor regúlate. Son letreros que le salen al cuerpo para sugerirnos que algo no va bien. Y la resistencia a la insulina tiene asimismo pues otras complicaciones, como en las niñas puede aparecer síndrome de ovario poliquístico y también pues por la misma resistencia a la insulina puede aparecer una enfermedad que cada día es más frecuente en niños y es el hígado graso. El hígado graso también tiene que ver mucho su mecanismo de aparición, no solo porque así como se me está acumulando el gordito aquí en el brazo, el gordito del adiós, en el gordito del abdomen, en todas las partes se acumula esos gorditos, también empieza a acumularse un depósito de grasa a nivel del hígado
y eso, sumado a la resistencia de la insulina, favorece la aparición de hígado graso. Actualmente en Estados Unidos, de las principales causas por las que terminan los adultos necesitando un trasplante de hígado es a causa del hígado graso que se incubó desde la infancia. Entonces podemos prevenir hasta cosas tan graves como llegar a necesitar un hígado graso, como llegar a necesitar un trasplante de hígado por hígado graso. En el hígado graso hay una degeneración del tejido que llega hasta una cirrosis, como si los niños hubiesen tomado alcohol durante toda su vida, desde el primer momento de vida, como si hubiesen tomado alcohol. Es la misma degeneración similar a la de la cirrosis alcohólica, obviamente en este caso por grasa y no por alcohol. Algunas otras consecuencias de tener obesidad desde la infancia es que los niños y las niñas llegan a una adolescencia y adquieren su desarrollo hormonal mucho más rápido que los niños que no están en obesidad. El hecho de desarrollarse mucho más rápido en las niñas principalmente causa un desgaste en la salud ósea a futuro y también en ambos géneros va a causar que se disminuya la talla final. Son niños que como se desarrollaron más rápido, entonces pues al final van a crecer menos. Normalmente los niños que están en obesidad crecen más rápido que sus compañeros como una forma de compensación del cuerpo, pero finalmente al llegar más rápido al desarrollo, la talla final quedan más bajitos. Y al ser más bajitos y no tener ya pues más estirón de la pubertad, pues todo lo que coman se va a ver representado en mayor peso con la misma talla. Entonces volvemos al mismo punto inicial de la definición. La relación peso para estatura se va a ver más afectada porque ya no crecen y solamente ganan peso, así que va a incrementar el grado de obesidad. Y hay otras complicaciones a nivel neurológicas y respiratorias como la aparición de la apnea obstructiva del sueño. Normalmente cuando evaluamos a un niño gordito, o esto nos tiene que llamar la atención si no lo han preguntado con el pediatra, o no se han fijado o se normaliza, roncar no es normal, no es hereditario. El ronquido es un signo de alarma que ese cerebro no está recibiendo buen oxígeno durante la noche porque no respira bien, no se oxigena bien, y durante el día los niños sí pueden estar algo cansados o con sueño, pero la mayoría de los niños con esta apnea obstructiva del sueño van a estar hiperactivos. Cuando hay niños hiperactivos, lo primero que hay que preguntar es cómo es el sueño y cómo es el descanso. Y en los niños con obesidad, se puede acortar el cuello, cambia toda la dinámica de entrada de aire y esas pausas de oxígeno, esas pausas respiratorias durante el sueño hacen pues que el niño tenga problemas de aprendizaje, que se sienta o muy cansado o ya dijimos muy hiperactivo al otro día, que pueda cambiar hasta su flora intestinal porque no oxigena bien, porque no descansa bien, es como si no durmiera. Entonces hay muchas cosas que van a cambiar pues a este respecto. Y pues así concluimos como los tres grandes impactos que tiene la obesidad: la salud física, la salud mental y la salud ósea, que pues sí hicimos como hincapié en ese punto gracias a la experiencia que tiene Carolina con el trabajo de fisioterapia pues en niños. Algo que hay que comentar es que siempre hay que manejar la obesidad desde dos frentes. Un frente es el frente nutricional, porque el aumento del tejido y del peso y de la masa de una persona va en relación a ese desbalance de qué tanta energía está comiendo y le da a su cuerpo y qué tanta energía está gastando.
con crecer, con la actividad física, con hacer sus actividades diarias, con respirar, con moverse. Entonces, cuando hay un desbalance y yo como más de lo que gasto, sea porque no me muevo o sea porque sí me muevo, pero aún así como más de lo que me toca, en ese momento va a aparecer la obesidad. Por eso es importante pues unir estos dos frentes, tanto el nutricional como el frente de la actividad física, para poder combatir la obesidad y crear ambientes y espacios para que los niños se culturicen y creen una conciencia en cómo nutrirse. No es hacer dieta. Los niños con obesidad no tienen que hacer dieta. Yo siempre le digo a las mamás que dieta la hacemos si nos invitan a una boda y no cabemos en el vestido y tenemos 15 días para entrar en el vestido. Esa es la dieta. Los niños tienen que aprender a comer para siempre. Los niños obesos no tienen que hacer dieta, sino tienen que aprender a comer desde el momento desde ese momento que asisten a la consulta para el resto de la vida. No sé si nos quieres comentar algo pues, respecto a este punto de la integración dieta y ejercicio para mejorar las propuestas en una intervención de obesidad. Bueno, sí, me parece importante hablar del tema desde la fisioterapia. Me presento para los que todavía no me conocen. Mi nombre es Yuli Carolina Rodríguez Forero, yo soy fisioterapeuta egresada de la Universidad de Boyacá y magíster de fisioterapia en pediatría de la Universidad CES. Dentro del abordaje de la obesidad y del versus, podríamos decirlo así, la actividad física en niños, es muy importante tener en cuenta la evaluación y valoración que el fisioterapeuta va a hacer con el niño. ¿Por qué? Porque no podemos generalizar. Se podría decir que no hay una receta de cocina para todos los niños con obesidad, porque es muy importante hacer una valoración individual, analizar el caso particular de cada niño y de la misma manera hacer una prescripción según el caso particular. En la población infantil tenemos un gran reto y es que no es igual intervenir a un niño de 2 años que a un niño de 6 años, que a un niño de 16 años. Tanto en la evaluación como en la intervención hay grandes diferencias, pero todo confluye siempre a que con los niños, a diferencia que con los adultos, tenemos muchas herramientas de tipo lúdico que podemos trabajar con ellas. Con los niños no es tan como tan exclusivo o como tan puntual un tipo de tratamiento que uno los lleve a un consultorio y los ponga a hacer sesiones de repeticiones, de un ejercicio físico muy planeado. Con ellos todo el ejercicio toca hacerle adaptación hacia la parte lúdica, el juego, pero que incluya esos ítems que uno necesita o esas cualidades o características físicas que uno necesita trabajar para mejorar esa capacidad aeróbica, por ejemplo, la flexibilidad, la fuerza y todos los demás elementos de un perfil psicomotor que nos puede ayudar efectivamente a mejorar capacidades de coordinación, capacidades físicas, cualidades físicas, pero también a disminuir esos niveles de inactividad que nos pueden llevar a tener consecuencias como las que acabamos de mencionar. Ok, Carito, pues si te parece, podemos hacer como un cotejo por edades, por grupos de edad, de lo que yo considero que son las intervenciones nutricionales y tú las propuestas que haces en actividad física según esos grupos de edad, ¿te parece? Listo, me parece súper chévere. No sé si podríamos de pronto tomar desde los bebés, porque hay muchas preguntas al respecto. Muchas mamás preguntan, por ejemplo, o tienen esa duda o esa inquietud: mi bebé es gordísimo, es obeso, pero tiene una lactancia materna exclusiva. Mi bebé es obeso, pero tiene una lactancia mixta. Mi bebé es obeso, pero ya tiene 6 meses e inició la alimentación complementaria. Entonces, eso sería como el abordaje desde el inicio, desde el momento del nacimiento, porque aún hay bebés que por condiciones genéticas, hormonales de la madre, por condiciones del embarazo mismo,
llegan ya con sobrepeso, entonces sí me parece muy importante hacer ese abordaje por grupos de edad. Ok. Entonces, empezamos con el grupo de recién nacidos. Hablamos de recién nacidos que van desde el primer día de nacimiento hasta el primer mes de vida. En los recién nacidos tenemos entonces el peso al nacimiento. El peso al nacimiento va a ser definitivo para muchas cosas en la vida. Se habla de un peso del nacimiento normal entre 2.500 gramos a 3.500 gramos. Lo que esté por encima de eso, pues ya es un peso excesivo y eso pues puede acarrear muchas condiciones endocrinológicas, hormonales para el resto, inclusive para el resto de su vida. Existe una figura que ha tomado importancia en los últimos años que se llama la reprogramación metabólica. ¿De qué hablamos con reprogramación metabólica? Son todos los cambios que puede tener a nivel genético, que específicamente la palabra técnica es epigenético, o sea, cómo puedo modificar yo los genes con los que nací dependiendo en las cosas que haga, como el ejercicio, el tipo de alimentación, muchas cosas culturales, hasta inclusive la meditación, manejo de dolores y muchas cosas más, con las cosas que yo haga en mi ambiente puedo cambiar los genes con los que vine a este mundo. Esa es la reprogramación metabólica. Volvemos al ejemplo que decíamos de si un niño es obeso, viene con hermanos obesos, padres obesos, antecedentes de obesidad en su familia, igual si hace las cosas como ir a la escuela en bicicleta, hacer ejercicio, cambiar su nutrición, la forma como lo estaban nutriendo, puede cambiar esos genes. Entonces, a eso nos referimos con la reprogramación nutricional. Lo que pasa en los primeros 1.000 días de vida va a repercutir para el futuro. Si nació para ser hipertenso, a lo mejor no es hipertenso a los 60 años, sino desde los 35, si desde muy chiquitito estuvo obeso. O pues por el contrario, hacer como retrasar ese inicio de la hipertensión o de la diabetes o de estas enfermedades crónicas no transmisibles, eh, poderlas como retrasar un poco en la aparición. Por eso es importante un buen embarazo para tener un peso adecuado al nacimiento, que la mamita no inicie su embarazo estando en sobrepeso ni estando en obesidad, o que si ya la inició con esas dos situaciones de salud puedan nutrirse adecuadamente, que tenga el apoyo de un nutricionista que esté hombro a hombro durante el embarazo, calculando que la ganancia de peso sea adecuada para el bebé, pero sin aumentar ese sobrepeso de la mamá, porque va a repercutir en la reprogramación metabólica de ese bebé. Entonces, un ejemplo de esto son los hijos de madres diabéticas, que normalmente son niños con peso mayor a los 3.500 gramos. No hay mucho por hacer en este momento de intervención salvo la prevención. Entonces, una clave básica en nutrición es incentivar la leche materna, que ojalá la leche materna en este periodo sea exclusiva porque pues las fórmulas obviamente nunca van a ser iguales a la leche materna y muchas fórmulas inducen una mayor obesidad, no hay autorregulación por el bebé de sus mecanismos de saciedad, entonces siempre va a pedir más, o si el cuidador no puede interpretar alguna señal de llanto o de movimientos de su bebé, pues va a pensar que sigue llorando no porque esté llenito, satisfecho, sino porque sigue con hambre y le va a preparar aún más onzas, cosa que no va a suceder con el seno materno. Lo mismo va a pasar, pues si la lactancia es mixta, obviamente se reduce el riesgo, pero el punto clave nutricionalmente en este momento de la vida de los recién nacidos que ya nacieron con un peso alto es incentivar la leche materna, idealmente de forma exclusiva. Algo que nos quieras comentar en este momento a nivel de actividad física o bueno, a lo mejor no actividad física, sino estimulación del recién nacido. Sí, bueno, primero quería como complementar lo que acabas de decir con respecto a la lactancia materna. Una gran inquietud o una gran duda que tienen las mamás, sobre todo al ingreso al trabajo, es justamente cómo dar esas dosis, si bien
puede ser de lactancia materna en diferido, o sea que ya se extrae la leche materna y le dejan las dosis de leche al bebé, pero siempre es el temor, se me va a bajar de peso, qué tanto les debo dar, qué cada cuánto deben comer ellos. Y casi siempre finalizan sobrealimentando al bebé por ese temor a que el bebé les va a quedar con hambre o se les va a bajar de peso. Entonces pienso yo que eso es como un gran reto para las mamás, eh, saber cómo manejar el tema del banco de leche y cómo poder organizarse en una ausencia, sobre todo en el caso de los bebés más chiquitos que todavía no tienen la alimentación complementaria. Con respecto al ejercicio, pues nada, en ese momento podríamos hablar que el ejemplo, antes del primer año, el ejemplo es lo más importante. Eh, Ellos están muy atentos a cómo son los hábitos alimenticios de papá y mamá y de las personas que los rodean. Un niño aprende del ejemplo en todos los aspectos, no solamente en el aspecto de ejercicio de actividad física y las actividades que se puedan planear aún desde que son muy bebés y chiquitos, como el hecho de salir a un parque, vamos todos con un triciclo a hacer actividad física, hacer ejercicio, bueno, llevamos al bebé en un coche o en un portabebés y voy a trotar o voy a bailar con mi bebé en el pecho. Puede que ellos no estén haciendo la actividad física, pero sí están aprendiendo que es algo que es saludable y que lo pueden tomar para ellos. Eh, Algo importante también es que nada de lo que hagamos por estimular, mover o movilizar les va a ayudar a disminuir esos índices de obesidad en un bebé, por ejemplo, pero sí permitirles el libre movimiento. El libre movimiento es que esa actividad que ellos tengan de activación desde el mismo momento en que empiezan a girarse, a rolar, a sentarse, sea una actividad que sea de manera autónoma. No poner al bebé, obligarlo a que lo haga o intentar subirlos a cualquier implemento como un caminador, sino dejarlos que ellos por sí solos logren esa actividad o esa activación en todo sentido, en todos los segmentos corporales, para que cuando ellos se tengan que mover lo hagan con muchísima más confianza. Pasa mucho, sobre todo en el caso de los bebés, hay bebés que son muy temerosos, que no se mueven mucho, que están mucho tiempo metidos en un coche, que están mucho tiempo quietos, inmóviles, porque a papá o a mamá les da miedo que se caiga, se golpee la cabeza, se fracture. Entonces hay que dejarlos que ellos se muevan de manera autónoma y de manera independiente para que logren esos niveles de actividad que son los esperados para evitar que al quedarse mucho tiempo quietos aumente la probabilidad de una obesidad.